Nunca juzgues un libro por su portada, decía la antigua sabiduría popular. Pero, ¿y cuando el libro está encuadernado en papel sencillo y la portada parece un poco desgastada? Las personas tienden a creer que saben lo que hay dentro solo por el exterior. El problema es que a veces, lo que parece simple es mucho más grandioso de lo que imaginamos. Diego estaba sentado en su escritorio en Imperium Immóveis, una inmobiliaria de alto nivel, con sus ojos fijos en la pantalla del ordenador. La rutina era, para él, algo predecible. Visitas de clientes que apenas podían pagar la entrada de una propiedad, disputando inmuebles baratos en barrios alejados. Sabía que el día sería uno de esos días largos, sin sorpresas. De repente, la puerta de la inmobiliaria se abrió, interrumpiendo su monótono día. Diego levantó la cabeza con un suspiro, ya preparándose para otro cliente difícil. El hombre que entró tenía un aire sencillo, vistiendo una camisa de tela rústica y un sombrero de paja desgastado. Sus botas estaban sucias de tierra, como si hubiera venido directamente de una granja. Parecía un hombre del campo, alguien que probablemente no tenía ni la más mínima idea del valor de los inmuebles que se vendían allí. «Buenas tardes», dijo el hombre, con una voz tranquila pero firme, mientras miraba a su alrededor con una sonrisa discreta. Diego frunció el ceño. El hombre parecía tan fuera de lugar en aquel ambiente de lujo. Se levantó, intentando forzar una sonrisa, aunque su mente ya estaba preparándose para lo que sabía que vendría. «Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» El hombre miró a Diego con calma, sin parecer perturbado por la formalidad del agente inmobiliario. «Estoy buscando una casa». Diego casi puso los ojos en blanco. Otro soñador. Ya conocía a este tipo de cliente. Personas que entraban solo para mirar, sin condiciones reales de comprar nada. Forzó una sonrisa y se acercó al escritorio, tomando un catálogo de propiedades. «Tenemos algunas opciones, pero la mayoría son inmuebles más sencillos, apartamentos de 2 dormitorios en barrios más alejados. Podemos intentar un financiamiento que sea más viable para usted». Diego hablaba rápido, casi sin mirar al hombre. Quería terminar con eso pronto. El hombre lo miró con serenidad, sin prisa por responder. «Soy agricultor», dijo con calma. La palabra agricultor sonó para Diego como una confirmación de su sospecha. El hombre no estaba allí para comprar una propiedad de lujo. Probablemente quería algo barato y sencillo. Diego asintió, manteniendo una expresión impersonal. «Entiendo. Entonces debe estar buscando algo dentro de su realidad. Tenemos inmuebles a partir de $300,000, con entrada facilitada y plazos de financiamiento de hasta 60 meses. El hombre negó con la cabeza, interrumpiendo a Diego. «No, quiero ver la casa más cara que tienen». La respuesta fue como un balde de agua fría. Diego se quedó paralizado por un momento, sin saber cómo reaccionar. «¿La casa más cara?», repitió, como si no creyera lo que acababa de escuchar. «Señor, nuestra casa más cara cuesta alrededor de 45 millones de reales, y es una mansión, ubicada en un residencial de altísimo nivel. No sé si usted tiene conciencia de que este tipo de propiedad exige un perfil financiero muy específico, un análisis de crédito riguroso». Pero el hombre no parecía inmutado. «Entiendo. Aún así, quiero ver esa casa». Diego suspiró profundamente. Sabía que sería una pérdida de tiempo, pero aún así tomó las llaves del cajón y se preparó para llevar al cliente a la visita. Mientras caminaba hacia la puerta, murmuró para sí mismo: «Si logra financiar esa casa, dono mi comisión». El hombre, que se llamaba Sebastián, no parecía preocuparse por la ironía en la voz de Diego. Solo lo siguió en silencio, como si supiera lo que estaba haciendo. Cuando llegaron al estacionamiento, Diego señaló su coche. «Vamos en mi coche», sugirió, ya imaginando el tipo de viaje que sería. Pero Sebastián hizo un gesto con la mano, señalando su vieja camioneta cubierta de barro. «Prefiero ir en la mía». Diego miró el vehículo con una sonrisa contenida. La camioneta estaba llena de barro, con asientos de tela y abolladuras en el parachoques. «Está bien», dijo Diego con un tono de desdén. «Sígame». Mientras salían de la inmobiliaria y tomaban el camino hacia el residencial Montserrat, Diego no dejaba de pensar que aquello era solo una pérdida de tiempo más. La visita al condominio de lujo sería solo una formalidad, algo para mostrarle al hombre que estaba fuera de su realidad. Otro soñador, pensaba Diego para sí mismo.
Rápidamente escribió un mensaje a su colega diciendo: «Estoy llevando a un agricultor a ver la mansión. Apuesto a que desiste en la entrada». Rió discretamente y aceleró el coche, mientras la camioneta de Sebastián lo seguía atrás. El residencial Montserrat se alzaba majestuoso en la cima de una colina. Era un lugar de lujo, con muros altos, seguridad reforzada, cámaras por todos lados. Cuando Diego llegó a la entrada, hizo el gesto de siempre, saludando al guardia. «Hola, Marcelo. Vine a mostrar el lote 17 al cliente», dijo Diego intentando disimular su irritación. Marcelo, el guardia, asintió, pero cuando vio la camioneta blanca de Sebastián llegar detrás de Diego, se mostró un poco desconcertado. «¿Ese coche es tu cliente?», preguntó, levantando una ceja. Diego puso los ojos en blanco. «Desafortunadamente, sí», respondió con una risa nerviosa. «Déjalo pasar». Marcelo, aún sin entender muy bien, levantó la barrera. La camioneta de Sebastián pasó lentamente, mientras él observaba las propiedades a su alrededor. Las mansiones eran enormes, con jardines impecables y una arquitectura moderna y elegante. Llegaron al lote 17, donde estaba ubicada la mansión. Diego estacionó y se volvió hacia Sebastián. «Aquí está la propiedad», dijo, intentando sonar entusiasmado. 450 metros cuadrados de área construida, terreno de 1000 metros cuadrados, 4 suites, piscina, barbacoa gourmet, todo de altísimo nivel. Sebastián no parecía muy impresionado con las palabras de Diego. Observaba la fachada de la casa, tocando las paredes con los dedos, analizando los detalles. «¿Qué tipo de revestimiento es este?», preguntó con calma. Diego parpadeó, sorprendido por la pregunta. «Es porcelanato importado italiano». «¿Y la estructura? ¿Concreto armado o mampostería estructural?», continuó Sebastián, sin mostrar entusiasmo alguno. «Concreto armado. El proyecto fue firmado por un arquitecto premiado», respondió Diego, comenzando a sentirse incómodo con la cantidad de preguntas técnicas. No estaba acostumbrado a ser cuestionado de manera tan específica sobre las propiedades que vendía. Sebastián asintió con la cabeza, como si estuviera satisfecho con las respuestas. Continuó la inspección, observando la piscina, el jardín, cada rincón de la casa. Diego lo seguía, intentando ocultar su creciente frustración. «¿Vemos el interior?», sugirió Diego finalmente. Abrió la puerta y ambos entraron. El vestíbulo de entrada era imponente, con una lámpara de cristal y una escalera de mármol travertino. «Esta sala de estar tiene 60 metros cuadrados», dijo Diego señalando el ambiente. «El suelo es de porcelanato satinado, con ventanas de vidrio triple para aislamiento acústico». Sebastián hizo una pausa, verificando los detalles de la sala. Abrió algunos armarios, probó los grifos y observó el ajuste de las puertas. Diego comenzaba a sentirse desconcertado por el nivel de atención que el hombre ponía en cada detalle. Sebastián continuó inspeccionando la casa con la calma de quien ya sabía exactamente lo que buscaba. Cada paso que daba era como si estuviera evaluando una propiedad en la que pasaría toda su vida. Diego, por otro lado, empezaba a sentirse incómodo. No estaba acostumbrado a este tipo de cliente. Alguien que parecía saber tanto sobre construcción e inmuebles como él mismo, o tal vez más. Subieron al segundo piso de la casa, y Sebastián, siempre atento, observó cada detalle. Las suites eran espaciosas, con closets planificados y baños con acabados de primera línea. Uno de ellos, de hecho, parecía tener algún tipo de problema. Sebastián hizo una pausa y señaló una mancha en el techo de uno de los baños. «¿Esto es una filtración?», preguntó con la serenidad que lo caracterizaba. Diego, con un leve rubor en las mejillas, intentó ocultar su incomodidad. Nunca había notado esa mancha. «Debe ser algo antiguo. Nada que una simple reparación no resuelva», respondió, intentando minimizar el impacto de la observación de Sebastián. Sebastián solo asintió, como si estuviera tomando nota mentalmente. No comentó más sobre el asunto, pero Diego sabía que, en su cabeza, aquel pequeño defecto ya estaba registrado. Bajaron nuevamente, y el área externa de la casa los recibió con la luz del sol de la tarde reflejándose en la piscina cristalina. La barbacoa era más espaciosa que la cocina de muchas casas. Diego, intentando mantener el entusiasmo, comentó con una risa nerviosa: «Esta área de ocio es increíble, perfecta para eventos y fiestas.
Aquí los residentes suelen hacer grandes reuniones y recepciones. El condominio tiene un estándar muy exclusivo. Sebastián, como siempre, estaba tranquilo, solo escuchando y observando a su alrededor, sin mostrar grandes emociones. Diego comenzaba a preguntarse si, después de todo, aquel hombre realmente entendía de lo que hablaba, o si solo estaba jugando a visitar propiedades de lujo. En ese momento, alguien se acercó a la casa. Era un hombre elegante, con una camisa polo de marca y un short de lino. Parecía ser el típico residente del residencial Montserrat. Diego lo reconoció de inmediato. «Ah, doctor Ricardo», dijo con una sonrisa tensa. «¿Está mostrando la casa al señor Sebastián?» El hombre miró a Sebastián con cierto aire de desdén, deteniendo sus ojos en las botas sucias y la ropa sencilla del hombre. No dijo nada, solo hizo un breve gesto con la cabeza y siguió su camino, sin siquiera mirar a Diego. La mirada de desconfianza del doctor Ricardo no pasó desapercibida para Sebastián, que con la misma serenidad de siempre simplemente guardó silencio. Diego, intentando recuperarse de la incomodidad de la situación, se volvió hacia Sebastián y dijo, tratando de retomar el control: «¿Entonces le gustó la casa?» Sebastián miró la casa nuevamente, como si estuviera reflexionando. No parecía muy impresionado, pero su respuesta fue tranquila y sin prisa. «Es una buena casa, bien ubicada, pero necesita algunos ajustes», dijo con una leve hesitación, como si estuviera midiendo sus palabras. «¿Ajustes?», preguntó Diego sorprendido. «Señor, con todo respeto, esta es una mansión de 4,5 millones de reales. No es una casa que necesite ajustes». Sebastián, con su característica tranquilidad, no se apresuró a responder. Solo observó los detalles una vez más. La filtración en el baño de la suite, la pintura externa cerca de la entrada que ya está descascarándose, el sistema de drenaje de la piscina, que parece subdimensionado. Son ajustes simples, pero necesarios. Diego quedó en silencio, incapaz de refutar lo que Sebastián acababa de señalar. Como él, un simple agente inmobiliario, no había notado esos detalles que para alguien con el conocimiento de Sebastián eran obvios. Era como si el hombre estuviera más calificado para evaluar la calidad de la propiedad que él mismo. «Está bien», dijo Diego, intentando recuperar el control. «Pero el precio es firme, 4,5 millones de reales, con una entrada del 20%, y el resto puede financiarse en hasta 30 años, sujeto a análisis de crédito». Sebastián asintió lentamente con la cabeza, como si estuviera asimilando las palabras de Diego, pero luego dijo algo que hizo que el agente se detuviera en medio de su discurso. «No voy a financiar». Diego sintió que la sangre se le helaba por un momento. «Disculpe, ¿no va a financiar?», repitió casi en shock. «¿Entonces va a pagar al contado una casa de 4,5 millones de reales?» Sebastián mantuvo la mirada de Diego con una sonrisa discreta, pero firme. «Sí, voy a pagar al contado». Diego por un instante quedó paralizado. La idea de que un hombre con ese aspecto sencillo pudiera pagar una casa tan cara al contado parecía tan absurda que no podía creer lo que estaba escuchando. «Bien, señor. Si realmente tiene ese dinero, será necesario presentar documentos de comprobación de ingresos, extractos bancarios, declaraciones de impuestos». Sebastián levantó la mano, interrumpiéndolo gentilmente. «No será necesario. Tengo todo lo necesario para realizar la compra». Diego lo miró desconfiado. «Realmente necesito ver esos documentos, señor. No es solo una cuestión de formalidad. Son reglas de la inmobiliaria». Pero Sebastián no se irritó. Solo observó a Diego con una expresión serena, sin prisa. «Entonces, vamos con los trámites», dijo con calma, y con eso se levantó de la silla y se dirigió al estacionamiento. Cuando regresaron a la inmobiliaria, Diego no podía entender qué estaba pasando. Sabía que en su mente, el hombre sencillo con botas sucias no tenía forma de pagar por esa mansión, pero algo en la mirada de Sebastián, una calma inquebrantable, lo hacía pensar que tal vez, solo tal vez, estaba a punto de aprender una lección valiosa. Cuando Diego volvió a Imperium Immóveis, aún estaba intentando procesar todo lo que había sucedido ese día. Nunca imaginó que, al final, el hombre de apariencia sencilla podría realmente comprar esa mansión al contado. En su cabeza todo no era más que una broma. ¿Cómo pudo haber sido tan ingenuo? Miraba la pantalla del ordenador, pero su mente estaba lejos,
aún repitiendo las palabras de Sebastián. Sí, voy a pagar al contado. Quería creer que aún estaba lidiando con un cliente común, pero algo estaba a punto de cambiar. Sebastián, a diferencia de todos los demás clientes de Diego, no estaba presionado por plazos o por la necesidad de mostrar algo a los demás. Estaba allí por una razón mucho más profunda, una razón que Diego solo comenzaría a entender en las próximas horas. Cuando Sebastián entró nuevamente en la inmobiliaria, esta vez vistiendo una camisa social discreta y pantalones vaqueros, parecía un hombre diferente. Ya no había la incomodidad de la visita inicial. No era más el simple agricultor con botas sucias que Diego había conocido en aquel primer momento. Ahora tenía la postura de alguien que ya sabía exactamente lo que estaba haciendo. Diego, por otro lado, parecía un poco fuera de lugar. Su incomodidad era evidente. Sabía que en cualquier momento Sebastián podría sorprenderlo aún más, pero no sabía hasta dónde llegaría realmente el hombre para cumplir lo que se había propuesto hacer. Paulo, el gerente de la inmobiliaria que estaba al tanto de todo lo que había ocurrido la tarde anterior, esperaba para saludar a Sebastián con la misma cortesía que siempre ofrecía a los clientes más exigentes. Cuando lo vio entrar, fue rápido en acercarse y extender la mano. «Señor Sebastián, buenos días. Espero que haya tenido una buena noche. ¿En qué puedo ayudarlo hoy?» Sebastián sonrió, pero no respondió de inmediato. Miró a su alrededor en la inmobiliaria, que estaba más concurrida esa mañana. Diego, aún con la cabeza confundida, estaba sentado en su escritorio y no podía evitar mirar al hombre que, en su mente, ya representaba lo más inusual en el mercado inmobiliario. «¿Todo listo para el cierre?», preguntó Sebastián a Paulo con una calma impresionante. Paulo asintió. «Sí, tenemos todo preparado, señor Sebastián. El contrato está listo, la propiedad fue revisada nuevamente y todos los documentos están listos para la firma. Podemos ir directamente a la sala de reuniones». Mientras Paulo y Sebastián caminaban hacia la sala de reuniones, Diego los observaba de lejos, intentando entender qué estaba pasando. No podía creer que aquel hombre, con toda su simplicidad, estuviera a punto de comprar una propiedad de 4,5 millones de reales, sin dudarlo. Nunca imaginó que, en algún momento, tendría que lidiar con alguien como Sebastián, que parecía tan a gusto en un mundo que Diego creía reservado solo para los de clase alta. En la sala de reuniones, el ambiente era diferente. Las paredes estaban decoradas con cuadros de propiedades de lujo y la mesa de vidrio, con sillas cómodas, estaba lista para que el contrato fuera firmado. Sobre la mesa había una pila de documentos y bolígrafos dispuestos de manera impecable. El aroma a café recién hecho llenaba el ambiente, pero nadie allí parecía tan relajado como debería. Sebastián miró los papeles frente a él con la misma calma que mostraba en todas las situaciones. No tenía prisa por firmar el contrato. En cambio, revisó las cláusulas con una atención impresionante. Leyó cada detalle, sin prisa, como si estuviera revisando un documento que valía más que el dinero, más que cualquier cosa material. Paulo lo observaba atentamente, con una sonrisa de respeto. «Si lo desea, puedo explicar cada cláusula, pero créame, todos los términos son estándar para este tipo de transacción». Sebastián levantó los ojos, enfocándose en Paulo con una mirada calculada. «La cláusula 7, sobre defectos ocultos. El plazo de garantía de 90 días es muy corto para una propiedad de este calibre. Me gustaría una garantía mayor, de al menos un año». Paulo se detuvo, sorprendido. Nunca había sido cuestionado de manera tan directa y precisa por un cliente. Esa cláusula, que siempre consideró trivial, ahora parecía estar siendo examinada minuciosamente. «Tiene razón, señor Sebastián. Podemos extenderla a 180 días, si lo prefiere». Sebastián asintió con la cabeza. «Prefiero un año. Propiedades de este valor pueden tener problemas estructurales que solo se manifiestan con el tiempo. Quiero asegurarme de que cualquier reparación necesaria estará cubierta adecuadamente». Paulo hizo una anotación rápida, admirado por el conocimiento que Sebastián demostraba. Era obvio que no estaba tratando con un cliente común. La atención al detalle de Sebastián impresionaba incluso a Paulo, que ya había lidiado con varios clientes de alto perfil. «¿Puedo preguntar, señor Sebastián, ya ha comprado muchas propiedades como esta?
Tengo la sensación de que no es la primera propiedad de este calibre que adquiere, dijo Paulo, con un tono de curiosidad genuina. Sebastião lo miró con una sonrisa discreta, pero no respondió de inmediato. Continuó examinando los documentos frente a él y finalmente dijo: «Tengo 3 casas alquiladas en el centro, un edificio comercial cerca de la terminal de autobuses, además de 2 galpones en la zona industrial, y por supuesto, mis propiedades rurales. Soy agricultor, pero también soy inversionista». Paulo quedó sin palabras por un momento. No esperaba escuchar eso de Sebastião. El hombre que había entrado en la inmobiliaria de manera sencilla, como alguien que no haría ni una compra, era en realidad un inversionista experimentado. Tenía un portafolio impresionante y una visión de negocios que no muchos poseedores de riqueza exhibían. Estaba allí no solo para adquirir una casa para su hija, sino para garantizar que la compra se realizara de la manera más segura posible. Mientras Sebastião continuaba revisando el contrato con precisión, Diego estaba sentado en su escritorio, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Miraba el ordenador, pero su mente estaba lejos, aún perdida en la confusión de todo lo que había pasado. El hombre que había subestimado estaba, de hecho, comprando la casa al contado, y más importante, lo hacía con tanta tranquilidad como si fuera lo más natural del mundo. Finalmente, después de unos minutos más de lectura atenta, Sebastião firmó los documentos. Cada página fue firmada con calma, sin prisa, como si solo estuviera cumpliendo con un formalismo, algo que ya era parte de su día a día. Cuando llegó a la última página, levantó los ojos y preguntó: «Señor Paulo, ¿puedo hacer una última pregunta?». Paulo, ya impresionado por la paciencia y el conocimiento de Sebastião, respondió de inmediato: «Por supuesto, señor Sebastião. ¿Qué desea saber?». «Sobre el doctor Ricardo», comenzó Sebastião con una leve sonrisa. «Es el vecino de la casa, ¿verdad? ¿Suele ser difícil con los nuevos residentes?». Paulo dudó. Sabía que algunos residentes de Montserrat eran exigentes y conservadores. «Sí, señor Sebastião. Algunos residentes tienen un perfil específico, pero legalmente no hay nada que impida que su hija viva aquí». Sebastião miró a Paulo con firmeza. «Mi hija es una mujer trabajadora, educada y honesta. Si alguien tiene un problema con ella, el problema es de esa persona, no de ella». Paulo, conmovido por la seguridad y la convicción en las palabras de Sebastião, no pudo evitar una sonrisa. «Perfectamente, señor Sebastião. No hay ningún problema». Con todo finalmente resuelto, Sebastião tomó las llaves y se levantó. Estrechó la mano de Paulo y se dirigió a la salida. Antes de salir, se detuvo cerca de Diego, que lo miraba con una mezcla de respeto y sorpresa. Sebastião no dijo nada. Solo asintió con la cabeza, un gesto simple pero cargado de significado. Mientras Diego observaba la camioneta de Sebastião desaparecer en la calle, no podía evitar sentir la lección que aquel hombre le había dado. Había juzgado a Sebastião por su apariencia, por su manera sencilla, por sus botas sucias y por su vieja camioneta. Pero al final, quien realmente estaba fuera de lugar allí era él, Diego, que había perdido la oportunidad de ver el verdadero valor de las personas.